CSAP, Sistemas Aplicativos, presenta un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad, con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Daniel Álvarez, soy el gerente de operaciones en el CERT de CSAP. Les doy la bienvenida en esta ocasión a un nuevo episodio de su podcast Cyber Caffeine. Hoy vamos a conversar de un tema que recurrentemente abordamos, la ciberseguridad, los incidentes de seguridad de la información, desde una perspectiva un poquito distinta, hablando cronológicamente de ello y a través de una línea de tiempo, y lo haremos con el apoyo de dos especialistas muy importantes en la organización, a quienes vamos a pedirles que se presenten a sí mismos, iniciando con... Hola a todos, mi nombre es Edson Salazar, ingeniero de ciberseguridad en CSAP desde hace 6 años, en el cual he trabajado en ingeniería, el CERT y actualmente como ingeniero preventa. Gracias, Edson. Mi nombre es Jorge Utrera. Yo soy el gerente del área de DFIR, Digital Forensics Incident Response. Tengo 40 años de experiencia en tecnología y 20 años de experiencia en ciberseguridad. Y aquí estoy acompañando en esta transmisión. De acuerdo, gracias a ambos. Iniciando con el tópico, entonces, vamos a pedirle a Edson que nos ayude a contextualizar por qué el tema que hoy vamos a abordar es importante y que nos cuente eso justamente, cuál es el tema que nos tiene hoy acá reunidos en esta conversación. Gracias, Daniel. El tema es ver la historia de los incidentes de ciberseguridad y la pregunta es ¿por qué la historia? Y es importante revisarla porque para entender nuestro ambiente actual, la historia nos dice mucho cómo la industria ha ido evolucionando, cómo los ataques se han vuelto cada vez más complejos, los motivadores, y pues de eso podemos iniciar yéndonos hasta hacia el año 1971, ¿verdad? Uno de los primeros malwares que se conocen, ¿verdad? Que es Creeper and Reaper. Creeper no es más que un código malicioso que apuntaba hacia equipos de la ARPANET, que fue la precursora de la Internet. Y pues este malware lo único que hacía era conectarse a los equipos y hacer una impresión diciendo: soy Creeper, atrápame si puedes. Edson, ¿cuál era la motivación en esa época de estos ataques? Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque hay un estudio de Marlene Welling, profesora en la Universidad de Ámsterdam, donde nos indica que hay 6 motivadores principales y vamos a ir repasando en este podcast. Al inicio, muchos de los motivadores era la curiosidad, ¿verdad? Y los desafíos. Lo que querían las personas en ese entonces era demostrar sus capacidades. Y entonces vemos que en el caso de Creeper era eso, demostrar que ellos podían conectarse. Y pues era la curiosidad. A partir de eso, pues surgió el segundo código, que es Reaper, que fue una versión mejorada de Creeper que lo único que hacía era ir a eliminar ese código, pues porque ya se estaba volviendo molesto, ¿verdad? Y entonces vemos que también es uno de los precursores de los antivirus, ¿verdad? Entonces es bien interesante y a partir de ahí pues podemos ver algunos otros como el gusano de Morris. Entonces, Jorge, no sé si nos quisiera platicar un poco por qué es importante Morris. Sí, efectivamente, hay un hito en la historia del caso de Morris. Voy a explicarlo por qué. Se le llama Morris porque su autor es fue Robert Tappan Morris. Y ojo, estamos hablando en estos casos que mencionó Edson y todavía estamos pre-internet. La red como tal era el DARPANET, que era de las universidades, eran más bien laboratorios, y el Ministerio de la Defensa de los Estados Unidos la idea de hacer la red como tal era poder unificar las diferentes infraestructuras y marcas para que hablaran un solo idioma. Hoy
ya está, nos parece normal, pero en aquel tiempo era un gran problema porque una HP no hablaba lo que hablaba la Cray, no hablaba lo que habla la otra marca. Eran muchas marcas ahí. Entonces, estaba la red, no más de 1,000 servidores o estaciones entre gobierno y universidades, y viene Mr. Robert Tappan Morris y hace el famoso, y es famoso hoy en día, el gusano de Morris. Y lo que consiste era en replicarse y provocando que los sistemas quedaran inoperantes, y básicamente el 60 a 70% de los equipos servidores de esa época quedaron disfuncionales. Yo me voy a aprovechar de lo que está diciendo, A ver. porque eso más adelante usted lo va a abordar en uno de los otros temas, pero voy a utilizar lo que acaba de mencionar acerca de que quedaron disfuncionales para abordar el término denegación de servicio. Me hace pensar en esa frase cuando hablamos de que esa red quedó disfuncional por una disrupción de servicio. Sí, prácticamente es una denegación de servicio. Esto les paró los pelos a todos los generales del Ministerio de la Defensa, y no quiero extenderme demasiado en este tema porque es como fuera de un poco de lo que estamos hablando, pero ahí nació la idea de crear equipos de respuesta a incidente, porque no existían formales para atender incidentes. Y así fue como el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos contrató a la Universidad de Carnegie Mellon para que les hiciera esta entidad. Y ellos fueron los que crearon el nombre de CERT, Computer Emergency Response Team. Lo único malo es que registraron el nombre, pero ok, porque ya repasándonos al año 2023, existen CERTs y existen CSIRTs, Computer Security Incident Response Team. Funcionalmente son lo mismo, pero como la universidad registró el nombre, entonces muchos toman ese otro nombre. Funcionalmente son lo mismo. El hecho es que nació en ese tiempo, digamos, el primer equipo de respuesta a incidentes formal. ¿Y qué pasó con Robert? Lo metieron. Aparte de que él, curioso, era hijo de un analista de la NSA. Sí lo metieron a la cárcel por un tiempo y después lo contrataron. Sí, interesante, solo para mencionar que fue la primera persona acusada con éxito por la ley de abuso y fraude informático. Pero a veces es un hito también en la historia, como mencionaba Jorge. Sin lugar a dudas. Daniel. Excelente. Yo iba únicamente a mencionar, o a manera de pregunta, para terminar con el tema de Morris, entonces podríamos mencionar que de acuerdo a los motivadores que Edson describía hace unos minutos, acá esta persona quería demostrar un poco sus habilidades. ¿Qué dirías, Edson? Sí, creo que sí. Era curiosidad y demostrar que podía con ese desafío. Y al final el daño colateral y los resultados fueron inesperados, ¿verdad? Él solamente estaba por curiosidad. Excelente. Gracias. Vamos a hacer un salto bastante grande en el tiempo y nos vamos a mover hasta los años 2000, en la era más contemporánea, digámoslo de alguna manera, y que muchos de los que nos escuchan hoy seguramente ya podrán recordar respecto a el malware y los riesgos más presentes. Vamos a hablar en 2001, se dio el lanzamiento de código malicioso conocido como Cool Red, cuyo objetivo específicamente era el ataque sobre servidores web de Microsoft Internet Information Services. Tenía un impacto específicamente sobre eso. La intención era afectar la disponibilidad de esos servicios. Su motivador no era monetario, era
era definitivamente el afectar la disponibilidad de esos servicios, era hacer daño únicamente. Luego hay otro código que en ese entonces también lo conocimos por el daño que hizo. Siempre en 2001 estaba dándose el auge a la explotación de las vulnerabilidades que los nuevos sistemas operativos de Microsoft estaban brindándole al mercado con el lanzamiento de Windows 2000 y los famosos servicios de IIS, en ese entonces versión 5. Otro de estos códigos que en ese entonces fue bastante sonado fue Nimda. Nimda también era un código que se ocupaba de infectar web services y fue uno de los primeros que implementó múltiples medios de propagación. Era un código malicioso que se propagaba por correo electrónico, era un web worm que buscaba vulnerabilidades para moverse también a través de vulnerabilidades y de recursos compartidos con permisos o credenciales no fortalecidas. La intención era que este código malicioso también se implantaba sobre los web services y se podía replicar con el mismo contenido que los web services estaban entregando a los usuarios. Y un poquito más adelante, para movernos siempre en los 2000, estamos por hablar ahora de SQL Slammer. Este fue uno de los códigos maliciosos bastante sonados también en esa época, porque nos demostró que había otros elementos de las redes de computadores a los que teníamos que ponerle atención, las bases de datos. Usualmente las bases de datos estaban instaladas en un data center y las dejábamos bajo el resguardo de esos tipos que son muy particulares, ¿verdad? Los sysadmins. Entonces, los DBAs, había que ponerle atención a la protección también desde una perspectiva de infraestructura de redes para los sistemas de bases de datos, y SQL Slammer nos lo enseñó con sus capacidades de afectar la disponibilidad de muchos sistemas. Había un número que indicaba su capacidad de propagación y mencionaban que fue capaz de moverse hasta en 75,000 computadores en un término de 10 minutos. Era una de las primeras estadísticas que entregaba Internet acerca de SQL Slammer. Para movernos a tiempos más recientes, vamos entonces ahora a conversar acerca de Stuxnet. Importante mencionar que no podemos mencionar toditas las incidentes. Estamos escogiendo ciertos hitos en la historia que fueron importantes. Stuxnet es un, llamémosle malware, de clase ciberguerra. Y aquí viene una teoría conspirativa que tengo yo, pero no hay muchas maneras de encontrarle la vuelta de hoja. El ataque fue a Irán. Ellos tienen plantas de enriquecimiento de uranio, las que requieren centrífugas. Todo esto subterráneo, sin conexión a ningún lado. O sea, es lo que se llama air-gapped. Es un sistema cerrado, sin conexiones externas, ni siquiera por teléfono, ni radio. El origen fue israelita, sin lugar a dudas, y si no, israelita-Estados Unidos combinación. La manera que le infectaron fue, después de analizar e investigar, dejaron una unidad USB de almacenamiento tirada en un parqueo. Y esto lo encontró alguien, y no tiraron uno, tiraron 10 o 20. Y alguien de los que sí no debieron nunca haberlo tomado, dijo, ay, qué alegre, me regalaron un USB. Y ese lo conectaron adentro de su infraestructura, donde están las centrífugas. Y lo que hizo no se le podemos llamar es malware a la medida, fue modificar la programación de sistemas de control de las centrífugas marca Siemens. ¿Y por qué digo la marca? Porque posteriormente se salió de control
pero eso lo hablo en un segundo. Ok, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el efecto? El efecto fue que le cambió los parámetros de velocidad de las centrífugas y se destruyó el 60% de las mismas. Fue un ataque exitoso, ciberguerra, y ahora sí, se salió del ambiente cerrado y hubo afectaciones en el mundo entero en donde había equipos Siemens. Cuando alguien, por alguna razón, bajaba, conseguía o distribuía ese malware que ya estaba público, o alguien lo subió a un investigador y hubo problemas en plantas de tratamiento de agua, en energía eléctrica, o sea, sí, porque usaban el mismo producto de Siemens para controlar los equipos. Así que es un hito en la historia y es en la clase o categoría de ciberguerra. Excelente, excelente. Gracias por el dato, Jorge. Perdón por haber confundido un poquito los nombres anteriormente. Excelente, sí. Yo leía un poco acerca de esto también. Los agentes de gobierno de Irán, de alguna manera, trataban de quitarle un poco de importancia al éxito que había tenido ese malware y decían que solo había sido una interrupción temporal a sus capacidades de seguir funcionando en esa planta. Sí, y efectivamente los iraníes iniciaron una serie de contraataques, tanto a Israel como a Estados Unidos, de negación de servicios a sus, digamos, a lo que es más visible, Amazon, Mastercard, Visa, empezaron a atacar. Claro que sí, ellos reaccionaron de la misma manera, atacando de regreso. ¿Usted cree que antes de esa fecha y de ese hito que es muy importante, como usted lo mencionaba, los Nation State Sponsored Crímenes, ¿sí? ¿Había ciberguerra antes de esa fecha? Sí, yo opino que desde el inicio de la Internet, que es, si se recuerdan muchos, 1989, a partir de ahí iniciaron las guerras. ¿Puedo contar uno pequeño, así como paréntesis? La CIA montó una empresa en Suiza, oigan esto. Esa empresa en Suiza se dedicaba a vender equipos para cifrar comunicaciones. Y esa empresa, que en Suiza la compraron los de Argentina y 70, 80 países del mundo. Y adivinen qué, ese producto lo usaban para espiar a todos ellos. La CIA. Así que, y eso no era de la época de Internet, eso fue 1956. Hasta que estalló un poquito bajo de agua ese escándalo en el 2012. Jorge, y aprovechando que nos estamos viniendo ya al presente en el contexto de conflicto actual, ¿cuál cree que son los actores principales en ciberguerra? Te voy a contestar de primero lo que en una conferencia estábamos atendiéndola y estaba el director del FBI en tiempo de Trump, creo yo. Después lo despidió, pues otra cosa. El tipo dijo, solo hay dos tipos de empresas en el mundo o entidades: las que fueron hackeadas por los chinos y las que no saben que fueron hackeadas por los chinos. Así que un actor principal en la ciberguerra es China. Después vas a hablar vos un poco, creo yo, de la cadena de suministro. SolarWinds es un hijito de China. Por lo demás, y hablemos algo más reciente, de febrero del 2022, cuando Rusia invade a Ucrania, antes de físicamente poner un pie en ese país, ya estaban botando electricidad, telefonía, internet, antes de invadir. Y lo siguen intentando. Jorge me robó la frase porque el elemento que yo quería conversar a continuación era justamente al respecto de que Robert Mueller era el
la cabeza del FBI en el 2012 y fue quien hizo esa mención de los dos tipos de compañías que Jorge nos acaba de describir, y lo hizo como dicho, en la conferencia de RSA del 2012, producto de la brecha también que tuvo RSA en el 2011, que también es un hito bien importante en los grandes fabricantes que también han sufrido ataques. Sí, era una empresa de ciberseguridad. Y muchos confiábamos nuestra seguridad sobre ese proveedor, los proveedores de la solución de tokens llamada Secure ID. Cabe, tal vez, antes de continuar en esa línea, Daniel, mencionar los que vos preguntaste, Edson, actores. Los actores principales actuales es uno, ya mencionado, Irán es uno, y fuerte. Corea del Norte, Rusia. De ahí vienen menores, pero esos son los más fuertes. Ojo que Estados Unidos no se queda atrás. Ellos espían a todo el mundo, así como lo intentan todos los demás. Yo me voy a salir un poquito del tópico, pero solo porque con usted acabamos de tener esta conversación hace algunos días y hablando de actores. Usted acaba de mencionar países, pero países a los que no estaríamos acostumbrados a escuchar haciendo ciberguerra, pero que sí nos provocan incidentes de seguridad de la información que se monetizan. Los países de África, solo para hacer una breve mención al respecto también, porque es contemporáneo a los años en los que estamos mencionando a Stuxnet, RSA, cuando los empezamos a ver. Buen punto. Sí, hay dos tipos de incidente modernamente, no solo la región nuestra, sino el mundo entero, que son los principales. Son los principales porque es ransomware y es compromiso de correo electrónico. Y a lo que se refiere Daniel es compromiso de correo electrónico. En un 60% o más, los ataques provienen precisamente, Daniel, del oeste de África y literalmente Ghana y Nigeria. Eso es en base a los análisis forenses que se han hecho de esos tipos de incidentes. Es más, si hablamos monetariamente, el número 2, que es el compromiso de correo, defrauda 10 veces más, si no más. Voy a dar un número, son $8,000 millones anuales de defraude por ese tipo de compromiso. Y ya contestando tu pregunta, el 60% de esos ataques provienen del oeste de África, léase Ghana y Nigeria. Gracias, Jorge. Sigamos en el camino, en el camino del tiempo. Vamos a movernos hacia 2013. Y entonces se dio un incidente bastante sonado también, que fue el que se dio con esta corporación Target. El impacto es bien alto, 40 millones de tarjetas de crédito fueron brechadas, fueron exfiltradas. Jorge. Sí, Target es una cadena de tiendas en Estados Unidos enorme. Si conocen Kmart, este es más grande que Kmart. Y ellos en esa época, y es una empresa madura en ciberseguridad, ojo. Ellos tenían todos los elementos necesarios para protegerla, incluyendo monitoreo y su centro de operaciones, su centro de red, todo. Pero esta brecha sucedió no por algo adentro de su infraestructura, sino que por un proveedor. Este proveedor es un proveedor de sistemas de aire acondicionado. Y ellos tenían acceso a los sistemas dentro de Target. Entonces los atacantes descubrieron que esta empresa era vulnerable, penetraron, brecharon esa infraestructura del proveedor y a través de ellos ingresaron a Target y pasó lo que pasó, ¿qué resultados hubo? Le dejaron no un ojo morado, 2 ojos morados a Target, porque a raíz de esa brecha que fue la primera grande, en donde tanta cantidad de millones de números de tarjeta de crédito
fueron exfiltrados y ofrecidos después en la dark web. La bolsa de valores se vino al 30% de su valor, despido del CEO, por supuesto, despido del encargado de seguridad, y se tardaron en recuperar. La empresa está viva, no todas quedan vivas después de una brecha de este tipo, pero eso es lo que pasó en Target. Un tercero. Y el impacto en ventas, porque se dio en fechas de Black Friday. Sí. Entiendo, ¿verdad? Así fue. Fue un impacto cerca de prenavideño, donde hubo un impacto financiero terrible para la corporación. Excelente. Nos movemos un poco más hacia el presente. Vamos a hablar entonces de otro ataque importante que hemos conocido en el Internet. Y vamos a hablar, en este caso, en el 2016, el ataque a Mirai. Y empezando a hablar de los ataques a otro tipo de infraestructuras. Sí, aquí estamos hablando de una categoría que se llama DDoS. Significa Distributed Denial of Service, o sea, denegación de servicio distribuido. Aquí el hito es interesante porque son 3 jóvenes. Estoy hablando de jóvenes, 18, 20, hasta de 18 a 23 años, quienes tenían un servidor donde ofrecían por dinero artefactos para un juego que a muchos les va a ser conocido, se llama Minecraft. Minecraft tiene cientos de millones de jugadores en el mundo, si no pregúntenle a sus hijos y van a ver. Y la idea de estos jóvenes no era hacer tanto daño como el que hicieron. Lo que ellos querían era eliminar la competencia para que esos millones llegaran a su servidor a comprar los artefactos que ellos ofrecen. Y les salió bien, porque efectivamente su servidor estaba en línea, pero todos los demás quedaron fuera de acción. Con el subproducto que se quedó la mitad de Europa sin internet y parte de toda América. ¿Por qué le llaman Mirai? O sea, ¿qué hicieron para provocar tal daño? Mirai es una marca de cámaras de video tipo CCTV, de closed caption, vulnerables. Y la mayoría estaban en Brasil instaladas. Entonces ellos encontraron la vulnerabilidad y desde esos cientos de miles de cámaras realizaron el ataque. Es el ataque registrado más grande que se ha visto, de 1 terabit por segundo en la historia. Los 3 se fueron a la cárcel. Interesante, bastante alto el impacto. No hemos visto entonces uno más grande después de eso. Lo que respecta a volumetría. Yo creo que ha habido uno de 3, pero no lo he investigado bien. Gracias Jorge. Vamos a girar un poquito por la importancia de los temas. Voy a saltarme uno de los temas que teníamos acá y voy a girar ahora hacia Edson para que nos cuente un poquito acerca de este otro incidente muy importante. Edson nos empezó a hablar un poco del tema y vamos a pedirle ahora que nos extienda sobre el mismo, acerca de los ataques a la cadena de proveeduría, supply chain, y hay uno muy interesante, SolarWinds. Sí, SolarWinds es importante porque aquí fue cuando el mundo conoció los ataques a la cadena de suministro. Esto fue en diciembre de 2020 y la historia inició porque Farai, una empresa de tecnología, publicó que había sido víctima de un ataque en el cual robaron un kit de herramientas de su Red Team. Esto es el equipo que ellos utilizan para hacer ataques de forma controlada. Entonces, este kit fue utilizado para instalar una actualización en el software de SolarWinds, que es un proveedor de productos para
entre muchos, ¿verdad?, monitorear las redes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lograron instalar una actualización, la cual traía un código malicioso, una puerta trasera, y lo lograron desplegar hacia todos los clientes de SolarWinds. Aquí sale un dato bien interesante porque normalmente la industria se había protegido tanto del exterior como del interior, pero a nuestros partners los teníamos aún, no los teníamos en monitoreo tanto, ¿verdad? Estaban ahí en vista. Y algo bien interesante como estadística es que Verizon en su Data Breach Investigation Report, o DBIR, ¿verdad? Hay una estadística donde ellos recopilan información de todos los incidentes de ciberseguridad que ellos han recibido información, y vemos que a partir de ese momento el porcentaje de ataques en el cual está involucrado un partner subió considerablemente. Si nos vamos a estos reportes y vamos al 2011, el porcentaje de actores de amenaza era en proporción aproximado un 80% actores externos y un 20% actores internos, ¿verdad? Si nos vamos hacia 2022, por ejemplo, ya vemos que los actores externos están en un 73% de las brechas, un 18% los internos y un 39% los partners. Ustedes van a decir, estos números no dan 100, ¿verdad? Y eso es porque vemos de que ya no es alguien interno o alguien externo, ya vemos viendo una combinación de actores, ¿verdad? Es algo bien interesante, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo pasó la historia con SolarWinds? Es que a partir de eso, de la publicación de FarEye, unos días después, SolarWinds comenzó a notificar a sus clientes que tenían esta brecha. El fabricante liberó un parche que solucionaba este problema, pero el impacto fue muy grande, ¿verdad? El impacto fue muy grande porque nos dio la visibilidad de que había alguien, como mencionó Daniel anteriormente con las bases de datos, existía una infraestructura, un actor dentro de nuestra organización a la cual nosotros no estábamos poniéndoles atención, ¿verdad? Es bien interesante y a partir de ahí pues han salido controles adicionales para la cadena de suministro. Gracias, Edson. Ese tipo de organizaciones subsisten, me imagino. SolarWinds sigue en el mercado. Pero, Jorge, ¿cuál es la postura usualmente de las organizaciones? ¿Piensan en cómo se afecta la reputación de esas organizaciones después de una brecha? Y desde otra perspectiva, ¿deberían de seguir los clientes confiando en esas organizaciones? Ah, qué buena pregunta. Porque las empresas dejan de confiar en ellos. SolarWinds fue afectada seriamente. Sobre todo, adivinen por qué, porque la mayoría de entidades y esto lo sabían los chinos, yo mencioné hace poco, fue los chinos. La mayoría, muchas entidades gubernamentales de Estados Unidos, y por cierto, en nuestros países, bancos y empresas grandes lo tenían, y ya tenían al chino ahí adentro, sin lugar a dudas. Entonces, esos contratos ya no fueron renovados. Entonces, sí, les pegó otra vez un par de ojos morados. Están vivos y sí afecta. La reputación afecta. No nos da tiempo para más historias. Tengo otras donde ya la empresa directamente quiebra. Después de lo que pasó, es para otra historia, para otra entrevista. Me hablan de Wikileaks. Por otro lado, sí quiero mencionar algo. Se me vino a la memoria un caso en el que, y me vas a decir, Edson, ¿es o no un ataque a la cadena de suministro? Un grupo de criminales rusos adquiere el Software Development Kit de un fabricante de cajeros automáticos. Compra el cajero automático y crean un troyano específico
Y ese troyano lo que hace es, simplemente tienen que abrir el cajero, meter un USB y sustituir ciertas partes del código del cajero. Como es un mismo SDK, ¿verdad? Es un mismo Software Development Kit. Y lo que hace es capturar los pines de todos los que ingresan, junto con sus tarjetas. Entonces, poder llegar y retirar dinero con el pin que cosechaste. Eso se regó como fuego en Europa y unos años después nos vino este caso en donde lo que hicieron fue tropicalizar el troyano para nuestra área y empezar los ataques. Para mí que sigues cadenas de suministro, todos los bancos estaban con ese tipo de problemas. ¿Por qué? Y eso vamos a hablar después, ¿verdad? Porque estaban usando, los cajeros de hace 15 años usaban XP en el año 2012 y ahí ya no había soporte de ningún tipo del fabricante. Eso en nuestra región. Qué interesante esa historia, porque son historias a la cual pocos tienen acceso, ¿verdad? Es bien, bien interesante. Sí, también ahí sale, por ejemplo, cuando salió la vulnerabilidad de Heartbleed en OpenSSL, que todos saltaron, porque esas librerías, ese software en el cual nosotros confiamos, de repente nos damos cuenta que no es tan confiable. ¿Y qué podemos hacer, Daniel, en esos casos? ¿Qué ves? Bueno, yo voy a utilizar la pregunta para tratar de responder un poquito también hacia donde yo dirigía mi pregunta hace unos minutos con Jorge, y es que definitivamente estos proveedores, los que logran mantenerse en el mercado, no necesariamente significa que yo debo de dejar de utilizar sus productos, sino debo de adoptar las medidas que mi plan de tratamiento de ciberriesgo dicta para esas zonas donde yo debo de enfocar mi control. Por ejemplo, mantener las aplicaciones con el parche más nuevo de seguridad y recomendado por cada uno de sus fabricantes. Estar muy atento a las noticias. Esto es algo probablemente algo que no necesariamente mencionamos en el día a día, pero deberíamos de estar suscritos a las noticias de esas piezas de software importante que tienen nuestros sistemas para estar enterados cuando el fabricante anuncia acerca de la posibilidad de un riesgo, ser explotado por algún actor malicioso, y nosotros poder conocer cuáles son de primera mano del fabricante las medidas a aplicar. Pueden ser diferentes, pueden ser, insisto, parchar los sistemas, pueden ser recomendaciones generales, bloquear accesos desde zonas no necesariamente de negocio de nuestra organización, ¿verdad? Pero yo me voy a mover ahora, después de dar mi respuesta, al tiempo más cercano al presente para ir culminando con nuestras historias. Y es que el año pasado se dio un evento muy importante. Yo sé que Jorge ha hablado de esto en el pasado, pero tenemos que mencionarlo en esta línea de tiempo que estamos haciendo. Conti, Edson y Jorge, ¿qué podemos hablar de Conti? El DDoS, a mí me gusta decirlo de esta manera, le hicieron DDoS a las operaciones de un país, a Costa Rica. Sí, algo bien interesante con el ransomware y Conti específicamente es que ya se juntan todos estos conceptos de los cuales hemos hablado, ¿no? El denegación de servicio, el malware, ¿no? El tema de ciberguerra, porque hay que mencionarlo, fue un ataque hacia un país en el cual, pues Jorge tiene muchos más detalles porque él desplegó equipos de respuesta a incidentes. Pero es muy interesante, ¿verdad? En los motivadores que mencionábamos, aquí ya no es curiosidad, no es desafío, sino es un tema entre ira, venganza y codicia, ¿verdad? Es algo bien interesante, a lo cual le voy a dar la palabra a Jorge para que nos cuente detalles sobre cómo fue la atención. Sí, sin lugar a dudas, es en la otra vez categoría ciberguerra y todas las demás. Haciendo un poco de historia. El 24 de febrero del 2022, Rusia invade a Ucrania. Desde noviembre del año anterior, los servicios de inteligencia de Estados Unidos estaban diciendo va a invadir.
Lo decía y está publicado. Pues al gobierno de Costa Rica se le ocurre una semana antes de la invasión hacer una declaración pública mundial donde dice que apoya a Ucrania y que está en contra de cualquier tipo de agresión a Ucrania. A mediados de abril del 2022, un grupo llamado Conti, que es ransomware, brecha la entidad recaudadora de impuestos. Y les pide $10 millones de rescate. Ahí quiero hacer un paréntesis. A la vez que está pasando esto, un analista de seguridad ucraniano hackea al grupo Conti y publica muchísima información de ese grupo. Y parte de las cosas que investigué con lo publicado es que está cerca de la FSB, que es lo que era la KGB, o llamémoslo el Servicio de Inteligencia del Gobierno ruso, está cerca del grupo Conti. Y ellos mismos anunciaron que ellos iban a defender al país si fueran atacados de manera cibernética. Entonces, sí encaja en una ciberguerra porque piden los 10 millones, no se los pagan y dicen vamos a atacar a más entidades de gobierno, y de las que nosotros nos enteramos fueron por lo menos 9 más comprometidos, pusieron en serios aprietos a Costa Rica en el tema de importaciones, exportaciones, recaudación de impuestos y otras áreas. Y de último, como de todos modos no les pagaron y no iban a pagar, anunciaron que iban a atacar a la empresa privada. Nosotros y otras empresas de la región apoyaron al gobierno de Costa Rica con equipos en sitio y remoto, monitorizando en comunicación con el CERT local, y fue una experiencia enriquecedora, realmente. Excelente. Si yo solo quisiera agregar con lo que mencionan de las brechas, cómo comenzaron a surgir cuando las extorsiones, ¿no? Al final el ransomware es una extorsión y comenzamos a ver que ya no solamente era te hackeo a ti como organización y te pido dinero, sino tomo esa información y me voy al dueño de esa información. Pues también personas, ¿verdad? Fueron contactadas diciéndole, mira, tu gobierno fue brechado, entonces si no me pagas, yo también voy a publicar esta información. Entonces ya no fue una extorsión simple, sino una extorsión de varios niveles, con lo cual vemos que se ha venido repitiendo ese patrón y es algo bien interesante. Y solo como un dato, porque ya que hablamos de extorsión y de sacar dinero, en el DBIR de Verizon, pero anteriormente, para ver cuán grande había sido una brecha, el indicador era la cantidad de información que ellos extraían, ¿verdad? Entonces vemos que en 2008, por ejemplo, el promedio de datos extraídos en una brecha era de 375,000 registros, mientras que a 2022 ese promedio se ha reducido a 80,000 registros. Entonces vemos cómo los atacantes son cada vez más complejos y hacen ataques mucho más dirigidos, más inteligentes, donde ya no quieren sacar mucha información, sino información que vale para poderla monetizar, ¿verdad? Es bien, bien interesante cómo ha evolucionado esa parte. Bien, de esta manera vamos a finalizar nuestro recorrido a lo largo del tiempo acerca de los incidentes importantes en la historia, pero antes de irnos, lanzaré la pregunta a cada uno de ustedes al respecto de si pueden darnos 1 o 2 recomendaciones que nuestros las personas que nos escuchan puedan tomar y llevarse de este podcast. Empecemos con Edson.
Ok, bueno, yo voy a hacer lo básico y hacerlo bien, ¿verdad? Y en hacer lo básico yo diría parchar los sistemas, ¿verdad? Instalar esas actualizaciones y otorgar a los usuarios los permisos básicos necesarios para ejercer su rol. Si vemos el denominador común de todas las historias que nosotros hemos contado y hemos acá conversado, es que explotaron una vulnerabilidad. Entonces, lo que mencionaba Daniel justo antes del parchar es algo clave, y también darle a las personas los permisos básicos necesarios para ejercer su rol, ¿verdad? Que ha sido también un factor común, el movimiento lateral y el escalamiento de privilegios. Voy a tomar la palabra ahí porque creo que la persona que se llevó hoy el uso del micrófono y lo monopolizó fue Jorge. Creo que es la persona que tiene el mejor conocimiento de este equipo porque está en la primera línea de atención, y le voy a dejar que él cierre. Yo voy a mencionar dos. Uno técnico, que es, lo dice el DBIR y lo mencioné en otro podcast anteriormente. Si hablamos de incidentes, algunos que se podrían prevenir a través de bloquear, hacer ACL, listas de control de acceso. Mencionábamos que muchos de los ataques que se visualizan desde diferentes perspectivas, en gran mayoría tienen a los mismos orígenes como los que están haciendo el barrido en esa primera fase de reconocimiento. Esa sería una recomendación muy técnica. Y la segunda recomendación que haría ya más estratégica es utilizando una frase que leía de un autor para prepararme para esta reunión, y es que la mejor respuesta es lo que sucede antes, o sea, la planificación. Hay que hacer planificación del tratamiento del cigarriazgo. Y ahora sí, maestro. Gracias, Daniel. Sí, ya para cerrar, Edson nos compartió dos de las recomendaciones básicas. Parchar, una buena gestión de vulnerabilidades. Dos, gestión de credenciales. Y ahí solo hay que partir que hay que segregarlas. O sea, muchos de los incidentes que observamos se deben a que en las empresas, muchas empresas, el administrador local, el administrador del dominio y el usuario normal de la máquina es exactamente el mismo, con las mismas credenciales. Entonces sí hay que diferenciar claramente, segregar quién usa la. Siguiente es un sistema de backup. Ransomware, si no hay ninguna otra defensa, backup es su defensa. Un buen sistema de backup. Nos llaman todo el tiempo, 2-3 veces a la semana, empresas. Mire, tengo mis datos, no los puedo dar, recupérenlos. No podemos recuperar. La llave que usan es de 2048 bits. Es astronómica las posibilidades de encontrar esa llave. Es como que usted cierra la caja fuerte y se lleva la llave y no se la da a nadie, y nadie la va a poder abrir hasta que se encuentre la llave. Entonces, backup es un tema que debe de ser bien manejado. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros o de las empresas tienen el disquito duro conectado al server, o para su defecto un NAS conectado al server. Ese fue mi último caso. Ransomware, tienen el NAS de tantos terabytes, todo cifrado, porque está conectado en línea a la red con los mismos credenciales para poder accesarlo. Entonces, backup, hay que investigarlo bien, estudiarlo bien, hablar con CISAP para ver cómo se hace bien, y eso es básico si queremos recuperarnos de algo así como ransomware. De ahí hay otros temas, pero ya se sale de lo básico, sí, como mencionaba Edson, que es segmentar red y ese tipo de tareas. Pero parchar, gestión de credenciales y backup, ya con eso uno se defiende bastante de las posibles amenazas. Y solo hablé de ransomware. El compromiso de correo ya ingresa a otro tema que no es tema de esta conversación, que es ataques de ingeniería social, comúnmente llamado phishing. Tema de otro día. Tal vez yo solo agregaría con el tema de Jorge, el backup, es probar nuestros backups, ¿verdad? Porque pues muchas veces en los incidentes, como menciona Jorge, tenemos un backup,
pero nunca probamos si funcionaba y cuando lo queremos restaurar no funciona. Entonces, Claro. gracias a Jorge y Daniel por el espacio, por la conversación. La verdad es que aprendí mucho de ustedes y me voy contento con la historia. Igualmente, de este lado también nos diste muy buenos comentarios y argumentos. Gracias, Daniel. Excelente, excelente. Gracias a todos por el tiempo y a los que nos escuchan. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego.